Ah, ok. Legna, perfecto. Ujú, ujú. Es que me fui a traer el cable para para el computador y mientras bajé y volví, se me había apagado el computador y mientras volvía y abría todo. Les estaba contando, Ana, de tu maravillosa librería. Ahorita tiene ático esa casa. Ella está, en el ático Sí. se hacen actividades. Buenas noches, ya estamos al aire. ¿Ya? Buenas noches. Un placer estar aquí conversando con ustedes y obviamente con la gente que seguramente nos está viendo por el Facebook Live. En Casa Tomada nos encanta hacer estos encuentros con escritores y ahora con esta nueva realidad, pues lo más interesante es que podemos estar con escritores de todas las nacionalidades. Antes podíamos haberlo hecho y extrañamente no estaba pasando, ¿no? Es muy raro todo esto. Así que les doy la bienvenida aquí a Leila Rodríguez, escritora cubana, Muchas a gracias. Carlos Chernov, ¿dije bien? Argentino, Sí, y a Miguel Mendoza, bogotano y habitante de Casa Tomada, inquilino de Casa Tomada, podemos decir. Hay algo que me encantó de la edición de Panamericana de la antología de cuentos y es precisamente el título. Me parece que la puerta que no quise abrir es un gran abrebocas para leer todos los cuentos que están allá adentro eh, y narrados obviamente con diferentes estilos y desde diferentes puntos de vista. Así que bueno, quiero que comencemos a conversar de cómo fue participar en la antología de estos cuentos. De alguna manera, Miguel también vas a estar aquí como maestro de ceremonias porque conoces obviamente mucho más la edición. Así que bueno, yo creo que podemos entrar en materia para que la gente sienta curiosidad para leer estas historias. Así que Miguel, te cedo la palabra. Gracias, Ana. Gracias nuevamente por abrirnos la puerta de Casa Tomada. Le estaba contando a nuestros maravillosos invitados que es un sitio espectacular, es una librería bellísima, preciosa, una librería especializada en literatura, donde todo aquel que llega allí, pues como en el cuento de Cortázar, queda atrapado para siempre y probablemente se desaparece una parte suya al entrar allí. Primero que todo, gracias a estos invitados, yo hago de anfitrión porque pues virtualmente podríamos decir que las fronteras se han roto o que se han cruzado de otra manera, esas otras puertas, esa otra metáfora de la realidad que es la frontera, pero sin lugar a dudas, lo siento como invitados a Carlos Chernov y a Legna Rodríguez, que en este momento se encuentran en diferentes latitudes, ya nos contarán, han sido ciudadanos del mundo de muchas maneras, han deambulado, y yo he tenido la suerte de leerlos. Y ayer yo ponía en un tweet que es totalmente honesto, que me sale del corazón y que representa un poco la emoción de tenerlos acá, es que al leerlos a ellos cambiaron muchas cosas para mí personalmente y siento que todo el que pueda leerlos encontrará muchas formas. A mí me cambiaron como lector y me cambiaron incluso como escritor. A lo largo de mucho tiempo, empiezo con Carlos y ya empiezo a preguntar y trataré de ser una sombra, yo quiero es escucharlos. Con Carlos yo me encuentro con un libro que es esta belleza que es Amores Brutales en esta edición de Reservoir Books. Este libro está embrujado, este libro me lo han intentado robar muchas veces. Yo, como profesor, Carlos, presto libros y digo, no vuelvo a hacerlo, no vuelvo a hacerlo, pero no se conseguía y yo quería que leyeran a Carlos Chernov y no en una fotocopia y no en una página de internet, sino en este libro. Y yo les decía a los estudiantes, no me lo roben porque no descansaré hasta encontrarlos. Donde sea iré por ustedes para que me devuelvan mi libro. Y ha retornado. A quienes se los he prestado me lo han devuelto, está un poco maltratado. Este libro llegó en un momento importante de mi vida personal y de mi vida como indagador de la condición humana. Yo estaba desarrollando una investigación alrededor de los asesinos en serie, que precisamente fue una asignatura que di durante muchos años en la Universidad Javeriana, de la cual salió un libro.
y me encontré con la obra maestra de este libro, que para mí es Wally, el asesino agrario. Hace poco leí una entrevista de Carlos en la que decía que le interesaba más la trama que los personajes, pero como suele pasar a veces los lectores creemos saber más, y en ese caso yo diría que Carlos Chernov aquí creó un personaje memorable para la historia de la literatura. Si algún día se hiciera un listado de los personajes más maravillosos de la literatura, Wally debería estar allí. Un asesino muy particular, un asesino que mata de una manera particular, que su característica física, la obesidad y su relación con la comida lo llevan a matar de una forma particular. Cuando yo leí este cuento, Carlos, entendí muchas cosas de ese tema en el que me sumergía, que era el crimen real, de la psicología, de la maldad humana, y sin lugar a dudas también más adelante me dio cierta licencia para intentar escribir mi propio asesino. Con Legna Rodríguez llega de una manera en la que yo estoy desencantado de la escritura, en que no encuentro una forma de escribir, y alguien en redes sociales habla de su libro, empiezan a comentarla, yo no la conocía, y por supuesto me intrigó la figura, las reseñas que le hicieron, y cuando leí algunos poemas que estaban por allí en internet, yo venía de leer precisamente el Legna y esas raras conexiones de la literatura, hoy la recordé. Yo estaba leyendo un fragmento de una obra poco leída de Mary Shelley, que es El último hombre. Es una de sus últimas novelas, es una novela que curiosamente es distópica, como ya hablaremos del cuento de Carlos, y allí hay un fragmento, y yo recuerdo haber leído ese fragmento, y en el momento en que lo leí, se cruzó con una lectura de un texto tuyo que hoy intenté recuperar, ¿no? Había unas coincidencias ahí extrañas. Dice, y que también creo que hoy nos reúnen, dice Mary Shelley, hablando ya de un mundo devastado por una peste, allí van a encontrar ustedes una suerte de similitud con esto del coronavirus y la muerte y su avanzada, ¿no? Pero en esta vida mortal los extremos siempre se tocan, dice la narradora. La espina crece con la rosa, el árbol del veneno y el de la canela entrelazan sus ramas. Persia, con sus tejidos de oro, sus salones de mármol y su infinita riqueza, es hoy una tumba. La tienda de los árabes ha caído sobre la arena y su caballo recorre la tierra sin brida ni silla. Los lamentos resuenan en los valles de Cachemira. Sus claros y sus bosques, sus frescas fontanas, sus rosaledas se ven contaminados por los muertos. En Circasia y en Georgia, el espíritu de la belleza llora sobre las ruinas de su templo favorito, el cuerpo femenino. Entonces yo leí ese fragmento en ese momento, hoy lo volví a leer y se conecta mucho con el cuento del cual vamos a hablar hoy de Carlos, y también se conecta con la escritura de Legna, que cuando yo abro nuevamente algo que ella escribió recientemente, tengo entendido por la entrada a su blog, dice, todo esto me ha dejado un deseo de ir cuanto antes a La Habana, ¿no? Previamente dice, un deseo de ir cuanto antes a La Habana, un deseo acumulado, llegar sin avisar, tocar la puerta, quedarme así, callada, sin atreverme a entrar, pedir permiso para abrazar, pedir permiso para coger, un cuerpo que podría acoplarse con el mío, pero que no se ha acoplado, un cuerpo desconocido, el otro, Ofir, se llama Ofir, ¿no? Y ahí trazabas tú una frontera, se me escapa ahorita, que hablas de una línea que nos separa en este momento, que es la enfermedad, ¿no? Y esa línea llamada peste, dices tú, estar separados, ya lo encontré, estar separados del mundo por una línea llamada peste. Entonces quisiera empezar solo generando estas raras conexiones, diciendo que fue maravilloso encontrarlos reunidos en este libro, un libro bellamente editado por Panamericana. Quisiera mandarles desde ya un saludo a su editora Alejandra, que ya hablaremos también del ilustrador, pero al encontrarlos acá, vi reunidos muchos de sus preocupaciones, muchas de sus ansiedades, vi dos palabras que siempre me han preocupado con su literatura, que son desencanto y derrota. No sé si las dos o una más que la otra. Siempre que leo a Carlos, encuentro la derrota del ser humano, pero también encuentro algo de esperanza. A veces no, a veces encuentro todo lo contrario. Y lo mismo me pasa con Legna. A veces veo una derrota del ser humano, pero una suerte de emergencia del ser en medio del dolor o de la enfermedad o, por supuesto, de la soledad. Bienvenidos a esta charla. Entonces, hablemos de cómo fue la puerta que no quise abrir. ¿Cómo llegó a ustedes este proyecto para que quienes
no lo conocen, que es un libro particular, es una antología diferente en muchos sentidos. Sí. Bueno, buenas tardes. No sé si Carlos quiere. Si Bueno, no, si quieres empezar, empezar nomás. Como yo lo quiero, quieran. bueno, quiero agradecerle a Miguel esas palabras porque ha presentado eh, muy hermosamente, ha abierto el programa como con mucho encanto, pero también como con mucho cariño, ¿no? Con mucha cercanía. Te agradezco eso. Y agradecer también a Casa Tomada por invitarme, por invitarnos a los tres. Agradecer a la editorial, a Fernando, a Alejandra, Camila, que me escribe mucho y yo le contesto tarde porque casi no abro WhatsApp, pero quería agradecerlo públicamente, ¿no? Que quedara esa constancia. Eh, el libro, para hablar de la antología directamente, Miguel tiene razón en mucho, ¿no? Miguel tiene razón un poquito en la derrota y eso enseguida me lleva directo a un escritor cubano que murió en Colombia, que vivía en Colombia y que es uno de los poetas contemporáneos más importantes cubanos. Tengo el nombre en la punta de la lengua, pero siempre lo confundo con otro. Ahorita lo recuerdo. Es muy importante también para Colombia. La antología, la invitación a la antología empezó así, como un espacio vacío, ¿no? Era como la propuesta de escribir sobre precisamente, partiendo precisamente del nombre de la antología y con el supuesto pie forzado de que el cuento también debía llamarse La puerta que no quise abrir. Y eso era como, eso así rampantemente era como un portazo en la cara de uno, en la cara me imagino que de cualquier autor. Y bueno, la primera impresión era como, yo no, esto es un delirio, porque ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Quiero, no quiero? ¿Puedo o no puedo? Por supuesto que puedo, porque en ese momento un escritor dice, yo puedo, uno puede todo. Y al mismo tiempo, sí, yo puedo, pero ¿por qué? No. Entonces era situarse dentro de la puerta como tal es un concepto ya, y era situarse delante de eso y pensar en tantas cosas, pero a mí, por supuesto, desde que estoy aquí en Miami, desde que emigré, a mí me interesa mucho todo el tema. Antes no me había interesado tal vez tan directamente todo el tema del exilio como tema político, ¿no? Como cuestión política de un ser humano que tiene que nace aquí y no puede vivir aquí, sino que tiene que irse para acá. Y mi cuento es más o menos eso, es un grupo de gente, no importa su género, son mujeres, pero ese no es el punto. Es un grupo de gente que están reunidos en un lugar en el que no nacieron, reunidas, y todas empiezan a abrir la puerta y a irse. Es un cuento, sí, es un cuento de desencanto total. Y es un cuento en ese sentido bastante como, no sé, me hubiera gustado ir más hondo en eso, pero probablemente escriba otros relatos que tengan que ver con ese mismo espacio, esa zona en la que hay reunido mucha gente, conocidos pero no conocidos, porque no son endémicos de allí, ¿no? Y yo metí a un grupo de personas en un lugar pequeño, por tanto están allí chocando, y la puerta era como como la salida.
es obvio, pero tampoco, pero no tanto, ¿no? Eh, Me trabo porque estoy recordando la sensación del propio relato. Eh, fue, 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 Fue hermoso haber podido, fue muy interesante para mí haber podido participar, sí, y crear, a partir de ese pie, crear la historia que escribí para el libro. Sí. Me, bueno, aquí tenía unas notas precisamente que me desmontan todo lo que quería preguntarte cuando me dices el género no importa. Sí, Sin no, sí, embargo, no importa en ese dices, sentido, pero sí, sí, claro, a mí me interesa porque la... te cito, Leo, un hijo se lo arranca todo a una mujer. Si lo Sí, tienes, te lo arranca todo. Si no lo tienes, no tienes nada. ¿No? Hay unos fragmentos a lo largo del libro que tienen una estructura diferente para quienes seguramente no te han leído. Habría que sí. señalar tu largo camino en la poesía. Mm, Apareces en las reseñas como poesía narrativa, ¿no? Que es un sí. poco Mm, una fórmula. Ahora, sí. y alguien lo dijo durante la pandemia, seguramente por ahí alguien lo soltó, ahora todos somos islas, pues obviamente también siempre que se habla de una autora cubana que además está radicada en Miami, cae inmediatamente la mirada Claro. pues no quisiera caer en ese lugar común, pero en este relato yo lo leí de muchas maneras y lo he leído cientos de veces y he imaginado a sus personajes en diferentes lugares, desde una Sí. isla hasta las imaginé en una suerte de limbo, en una suerte de, en la última me dio la sensación, Legna, como una especie de purgatorio también, es decir, Sí. unas mujeres que van saliendo de allí y que van recordando porque hay como unos vértigos de tiempo Sí. donde emerge la vida cotidiana, emergen los recuerdos, es decir, son personajes de Mm, carne y hueso, no son entidades, no son mm, voces, quisiera decir. sí. Sí, sí, claro. Sí, totalmente. Sí, bueno, el fragmento que leíste, yo lo contradijera pensando que para un hombre también un hijo lo deshace, pero no, eso fue una broma, bueno, no una broma, pero como restándole importancia a otra cosa muy manida, que es el género. Ahora mismo se habla mucho de eso y a mí me interesa lo femenino desde mí, desde mí porque considero que ese es mi género y me gusta mucho ser una mujer, me gusta ser una mamá, me gusta ser una escritora, me gusta todo lo hembra, me gusta. Pero bueno, más allá de eso, el relato hablaba exactamente de juntar un grupo de gente y hacerlas ahí interactuar. ¿Tienen Sí, algún sentido los orígenes, las referencias? sí, Porque los personajes, sí, los personajes, cada una es de un país distinto, Ujú. como todas han emigrado, cada una es de un país distinto, y yo quería profundizar, después que lo terminé me quedé con muchas ganas de profundizar en eso, tal vez se convierta en el principio de algo más grande, de un libro mayor. Eh, Todo sucede, yo no sé si lo digo, pero todo sucede, yo quería que todo sucediera en un lugar de Miami que se llama Cutler Bay, que es como un lugar, una zona ya en las afueras de Miami, tal vez no es ni siquiera el condado de Miami, pero ahí se van los campesinos, los farmers, se van y tienen sus casitas, es todo muy barato, hay zonas como muy baratas y puede ser que hay partes muy pobres, entonces ahí te puedes encontrar gente de todas partes. Y, y yo quería eso, situar esa... Yo estoy hablando de Miami, estoy hablando exacto, del exilio, estoy hablando de eso en el relato. Y, y, mm, y era esa el key. Ya Sí, volveré porque quiero muchas sí, cosas, quiero indagar muchas cosas de este claro, cuento, claro que que sí. termina como un mantra allí. Ajá, Y ahí te dejo una pregunta para pensar que me parece que empata perfectamente para iniciar la charla con Carlos. Y es si los cuentos son el final de algo o siempre son el inicio de algo, porque a mí también me pasa como cuentista que después digo, pero debí haber tomado otro camino, ¿no? claro. Y Carlos, ya que estaba haciéndote ahí un recuerdo de tus libros, hay dos libros que luego, así como usé Wally, el asesino agrario, que es una obra maestra del relato,
para el tema de los asesinos, para el tema de la condición humana, de seres humanos que encuentran placer matando a otros. También me importaba mucho los escritores que reflexionaban sobre la escritura. Y en este libro, nuevamente aparecía otra de las obras que más quiero tuyas, que es la composición del relato. Durante muchos años yo lo usaba como profesor para atraer estudiantes que querían escribir, y en esa analogía que hay en este cuento entre un grupo de forenses, para quienes no conocen el relato, a los cuales les dan unas piezas de un cuerpo y las tienen que encontrar en un campo disperso, Legna, para que armen y de alguna manera determinen por qué murieron, ¿no? Y el relato se llama la composición del relato. Y a mí me tomó tiempo, a medida que me llevó la vida por esto de pensar qué es escribir, entender que el cuento también hablaba sobre el arte y no solo sobre el aspecto forense y no solo sobre la muerte y el cuerpo. Y más adelante, Carlos le responde a su propia obra, o me atrevo a decir que te respondías en esta maravilla que es Amor Propio, un libro de cuentos también, donde está la descomposición del relato. Cuando yo vi eso, inmediatamente fui allí, me encontré con un escritor que obviamente también me interesaba, y que eso me parece fascinante, cómo las fronteras de los que amamos los libros pues se cruzan de maneras misteriosas. Y aquí es un cuento pues muy diferente al otro, pero que apunta precisamente a esa relación entre cuerpo, vida, obra, ¿no? De esos grandes autores que vivieron para escribir, o más extremo aún, que incluso enfermaron escribiendo, ¿no? Y ahí te quería preguntar también, antes de entrar en la puerta, y obviamente por tu profesión, Carlos, es psiquiatra, psicoanalista, no sé si hasta donde entendía cuando vivías en Buenos Aires todavía ejercías y trabajabas como psicoanalista, ya nos contarás, en esa relación que a mí también me ha intrigado mucho y que tus cuentos me han servido, entre enfermedad y arte, entre literatura y locura, diríamos, esa relación de genio y locura que se da obviamente en las obras maestras como El Quijote, pero que también aparece en la biografía de muchos escritores que o bien somatizaban sus enfermedades o terminaban también desarrollando una enfermedad mental, al punto pues los mitos clásicos que ya nos cuentan sobre Edgar Allan Poe, el mismo Maupassant, es decir, los grandes genios de la literatura consumidos por su genialidad y por supuesto por su propio mundo literario. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también quiero agradecer a Panamericana y a Casa Tomada y a Miguel, que está preguntando con tanto tino. Este, el, digamos, el tema de la composición del relato y la descomposición tiene que ver con cómo se puede transformar un cuerpo en palabras. O sea, se supone que la palabra mata la cosa, o sea que una vez que uno dice algo, esa cosa deja de existir o sigue existiendo, pero uno tiene un manejo, un control sobre eso, o puede operar con las cosas. Pero esto de la composición a mí me fascinaba cuando estudiaba medicina. Me fascinaban los relatos forenses, porque los relatos forenses son súper originales y poéticos, y hasta tenía miedo de que algún otro se diera cuenta antes que yo y se lo llevara para escribir sus libros, digamos, ¿no? Y siempre me pareció muy, muy interesante la referencia a la descomposición, porque sí, un poco los dos libros están como en pandán, como en cierta... como pregunta y respuesta, digamos, ¿no? Como hay cierta relación, en algunos cuentos, no en todos. Pero me preguntaba mucho sobre la cuestión del cuerpo en relación a la escritura, porque la escritura también es una especie de cuerpo, o sea, es una cosa, algo que va más allá de las palabras. Eso se ve cuando uno escribe, es decir, cuando uno escribe se da cuenta de que lo que está escribiendo tiene que tener una consistencia o una funcionalidad, como si fuera que uno construye una máquina. Y tiene que funcionar, pues si no funciona no la construyó bien.
O sea, tiene que tener una especie de fisiología, como de funcionamiento hasta orgánico, si se quiere. Y bueno, en general en mis libros, sobre todo en los primeros, está muy presente el tema del cuerpo, la sexualidad, la extrañeza, ¿no? La extrañeza de tener hijos, por ejemplo. O sea, como eran temas que me atrapaban mucho en ese momento, les hablo de hace mucho tiempo, ¿no? Porque estos libros son de la década del 90. eh, y con respecto a la convocatoria de Panamericana, a mí siempre me encanta escribir bajo demanda, digamos, o sea, a pedido. No sé por qué, pero siempre eso me motiva más que mis propias demandas, lamentablemente, ¿no? Yo me doy la orden de escribir y no escribo, pero si alguien me la da, yo contento, voy y escribo enseguida. No seguí tan al pie de la letra el tema de la puerta, porque me pareció que un tema que me rondaba era muy apto para esto, que era el tema de qué preferiría uno, que le dijeran la fecha de muerte, o sea, ¿por qué pagaría uno en un eventual como chantaje? Que alguien anunciara la fecha de muerte o que no se la dijera. ¿Por qué pagaríamos, digamos? ¿Por saberla o no saberla? Entonces, estaba en ese dilema hace muchos años, en realidad, y dije, bueno, esta es una oportunidad para desarrollarlo, o sea, como ponerlo en letras. Por supuesto, una vez que uno lo traslada a la escritura, ya no es más lo que uno pensaba que iba a ser. Por ejemplo, el planteo original no anduvo en el cuento. El planteo de si uno pagaría, no pagaría, no. Simplemente se convirtió en una distopía. A mí me gusta mucho el género. Ya escribí 3 novelas que son distópicas y varios cuentos. La última la acabo de terminar ahora, hace 2 meses. Y se convirtió en un mundo regado después por ahí leo el principio, así tienen una idea un poco, sin llegar a ser realmente un spoiler, digamos, sin contarles el final, tienen una idea de cómo funciona ese mundo. Un mundo donde está pautado el momento de morir. El momento de morir está regido por muchos motivos, en realidad. O sea, en la práctica nadie puede decidir por toda la población de un país o de la humanidad, digamos, cuándo va a ser el momento de morir, porque todo el mundo se levantaría en armas y iría en contra de ese poder. Lo que hacen los gobiernos en general es estimular la natalidad, que es lo que sí se puede hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, los japoneses ahora están premiando a los padres, a los que tienen hijos. Igual que en Alemania, en todos los lugares donde hay natalidad negativa, se hace eso. Pero nadie le puede decir a otro cuál va a ser su fecha de muerte o causarle la muerte, porque en realidad de lo que finalmente se trata el cuento es de que como un Estado o no se define si es un Estado, una nación o el mundo entero, decide cuándo uno va a morir. Y bueno, ese es más o menos el argumento, no les quiero contar mucho. Y en realidad, retomando esto que decía Leña antes, que a mí me parece muy interesante tu cuento por ese quebrar los géneros narrativos, ¿no? Vos haces una cosa así como una mezcla de narrativa con poética muy disruptiva, así muy interesante. Yo creo que el cuento en realidad muchas veces es una novela abreviada, o Borges diría una novela que uno tuvo pereza de escribir, digamos, ¿no? Como de escribirla toda. Y yo creo que algunos cuentos son eso, algunos no, algunos se circunscriben a su momento y tienen un principio y un final. Muy celulares, sí. ¿Qué? Muy unicelulares. Algunos cuentos son como
Ahí va a comentar, Carlos. Bueno, obviamente habría que decir que este libro estaba, digamos, presupuestado para nuestra feria. En algún momento se habló de que ustedes vinieran y viene la pandemia, ¿no? Entonces es inevitable decir que este libro es irreal en muchos sentidos y maravilloso por eso mismo, Carlos, de que lo pudimos ver y lo pudimos tocar en un momento en que yo creo que todos vimos sucumbir tantas cosas, no solo seres humanos, sino también incluso la posibilidad de que los libros no volvieran a ser en esos momentos de angustia de los primeros días. Por lo menos yo imaginé un mundo aún más desencantado y más derrotado que el de nuestros propios cuentos. Pero ahora que ha pasado todo esto y en el panorama que estamos, incluso político, de diferentes países, por supuesto Estados Unidos con todo lo que pasó, cuando tú revisas tu cuento, que le hace homenajes a los ministerios de 1984, al Gran Hermano, es decir, está esa apropiación ya de lo que tú llamas lo distópico como una institución definida no solo en la literatura, sino en el sistema que nos rige de la vigilancia, del control, y ahora en un mundo en pugna ante la posibilidad de tantas formas nuevas de control, ¿cómo viste tu relato en términos de lo que está pasando? Es decir, dijiste, ve, aquí Carlos Chernov estaba anticipando cosas, no solo era un ejercicio de fantasía, lo enfrentaste en algún momento como alegoría de esta sensación de que tenemos las horas contadas, de que algunos que tendrán dinero podrán pagar más tiempo, etcétera. Sí, en realidad siempre pienso que tenemos las horas contadas, pero eso ya es un problema melancólico mío, digamos. Pero sí, yo creo que hay algo de eso. Es decir, si uno pensara, por ejemplo, en una destrucción del mundo, pensaría en quiénes podrían hacerlo esto. Por ejemplo, unos candidatos fantásticos para destruir la humanidad son los jóvenes. Porque yo, por ejemplo, tengo una hija de 14 que es absolutamente ecológica, ¿no? De todas las maneras que hasta me prohíbe que lave los platos con mucha agua porque, digamos, se pone muy nerviosa cuando yo hago eso. Yo soy un poco viejo, digamos, para la mentalidad esa. Pero el mundo que les estamos dejando, el mundo del cambio climático, daría como para que la juventud se rebelara, pero no para hacer una revolución localizada, sino para una destrucción total. Una destrucción total de lo humano funcionando como una especie de plaga que destruye a la Tierra, ¿no? Yo creo que en algunos relatos uno capta algo que está en el aire. En este relato también, yo creo que en Spoiler, hay una idea de alguna vez, más allá de vigilarnos al estilo de 1984, o de generar determinado tipo de humano, como en Brave New World, ¿cómo se llama? Un mundo feliz. Sí. Más allá de eso, va a haber algún poder que va a decidir cuánto vamos a vivir. O sea, y eso está flotando. Uno puede ser o no puede ser. Como la ficción siempre es contar, digamos, verdades a través de mentiras, puede que no pase nunca, ojalá. Pero podría pasar, digamos, que se decida que exista un número, por ejemplo, el gran número que cito en el cuento, que es cuánta población humana aguanta la Tierra. Entonces hay que ir liquidando el sobrante, digamos, fuera de ese número hay que apartarlo. Y yo creo que esas cosas están ahí dando vueltas en el aire, que a veces uno las pesca, a veces no, a veces las inventa, ¿no? No sé qué tan atento estuviste, yo por supuesto estuve muy intermitente con lo de las estadísticas alrededor de las curvas del COVID y todo lo que estamos viviendo, y abro tu cuento y dice, los humanos solemos guiarnos por lo probable, lo único que puede predecirse pero sin certeza. Odio la importancia que le dan a lo probable. Las estadísticas refuerzan lo previsible, convierten nuestras vidas en una rutina, un aburrimiento espantoso. Estamos encerrados en un frasco con fecha de vencimiento
y eso determina nuestros actos. No elegimos casi nada. Y bueno, así sigue maravillosamente. Entonces, claro, cuando yo leo esto, por eso te decía, es indudable especular un poco alrededor de cómo siempre hay algo profético en el narrador, que está muy preocupado por su tiempo, pero que también de alguna manera anticipa, como lo decía Wells, de las cosas por venir. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos conducimos por las estadísticas y por lo probable, y es una pena porque eso tiende más que nada a la verosimilitud, no a la verdad. Es decir, cuando uno dice es lo más probable que pase tal cosa, está formulando una profecía de autocumplimiento. Porque justamente, por ejemplo, supongamos un caso concreto, nace un niño con una enfermedad genética, entonces le dicen a la madre, bueno, mire, su hijo va a vivir hasta los 5 años, esto es lo más probable. El 98% de los casos es así. Entonces esa madre ya no va a cuidar demasiado a su hijo o no, al revés, va a luchar como una leona para que sobreviva, no sé. Pero va a estar muy marcada por esa profecía, que es muy probable que tenga efectos. O sea, digamos, en cambio lo posible es toda la verdad, que puede ser ocasional o puede ser frecuente, puede no ocurrir nunca, pero siempre hay un caso, siempre hay alguno que se gana la lotería, aunque no sea muy probable. O sea, lo posible tiene el encanto de lo revolucionario también, porque lo probable tiende como a achatarnos, a hacernos hombres sensatos, digamos, personas sensatas que se guían por la realidad, digamos, cuando sabemos que la realidad es una construcción humana, que está llena de esas cuestiones probabilísticas. Entonces, a mí me parece muy interesante la cuestión de sostener lo posible, lo excepcional, no guiarse por, que es un poco la postura en contra del rebaño, digamos, ¿no? Del sentido común y de todas estas maravillas, los prejuicios, que son formas también de sobrevivir, son instrumentos de supervivencia. El prejuicio es una especie de juicio rápido y que se guía por las probabilidades. Lo más probable es que tal persona haga tal cosa, pero sin embargo el prejuicio, por otro lado, tiene fama de ser una cosa llena de errores y de equivocaciones y está muy notado, digamos, por todo el mundo. Carlos, yo tenía una pregunta pendiente hace rato, pues en lo que mencionaban en la introducción de la preocupación que veo en tu literatura entre cuerpo, somatización, enfermedad, mente. Obviamente por tu trabajo psicoanalítico lo habrás explorado de diferentes formas, y tenía esa duda también en relación con la literatura. Recordaba que Thomas Mann, cuando escribe la montaña mágica, está muy sumergido en el psicoanálisis y se ha dicho de alguna manera que esa obra tiene elementos psicoanalíticos mucho más profundos de lo que pudiéramos imaginar. ¿Cómo ha sido esa relación psicoanalítica con tu escritura, o son cosas separadas, son universos donde tu mundo como psiquiatra, terapeuta, está separado, o emerge de alguna manera tu escritura y tu relación con esa indagación por la condición humana en su forma más frágil, que es la enfermedad? Sí, digamos, yo me paso la vida escribiendo y escuchando historias o leyendo historias o viendo historias, ¿no? O sea, como casi todo el mundo, pero en mi profesión escucho historias. O sea, digamos, todo el mundo está todo el tiempo escuchando historias o leyendo o viendo la televisión, pero a mí me toca encima escribirlas y escucharlas todo el tiempo. Así estoy en una especie de baño de relatos, así he vivido los últimos años. Y, digamos, la literatura para mí es un campo separado del psicoanálisis, porque no encuentro digamos, es como una especie de construcción mental que tengo en la cabeza, y los pacientes o la neurosis normal que el psicoanalista trata no son literarios para mí.
Es decir, no encuentro la extrañeza, no encuentro... Es como la historia del costumbrismo, la historia del realismo, esos son los discursos de los pacientes. En cambio, la literatura para mí siempre tuvo un lugar de extrañeza, como de visión, como de costado, de esa visión de reojo que uno tiene a veces de las cosas. Así que no sé hasta dónde. Lo que sí me da el psicoanálisis es como que uno, después de haber escuchado tanta gente, sabe qué cosas son verosímiles y qué cosas son verdaderas. ¿Por qué se mueve la gente? ¿Por qué motivos se mueve, hace las cosas? Que probablemente antes, cuando no lo era, no lo sabía con tanta seguridad, digamos, ¿no? Yo dejé de oír. No se escucha. No, no se oye. Lo había Ahora silenciado. sí. Te diría como lector que uno de los legados de tu obra, como lo intuías con lo de Wally, es que hay un montón de patologías inventadas en el mundo literario que servirían para explicar esas otras que están por allá en los DSM de la APA, que están en esos manuales, ¿no? Recuerdo con mucha precisión Eugenia convertida en obra de arte, la misma composición del relato donde aparecen elementos necrofílicos, pero ya volveré con eso contigo. Quisiera hablar con Legna cuando Sí. llegó a mis manos tu libro de que estoy mudándome, entonces no tengo en mis manos tu libro de mi novia preferida, es un bulldog francés, y ahí ya veía unas preocupaciones relacionadas con esas dos palabras que he convocado hoy, y creo que aquí reaparecen y están en tus poemas una y otra vez, donde más allá del género hay una sensación de valoración de lo cotidiano, de lo mínimo, de esos museos inútiles que tenemos alrededor de los rituales de cepillarnos, de tocarnos, de mirarnos, que me parece precioso de tu obra. Yo quisiera que nos contaras y a tus lectores de dónde viene eso. Es algo profundo de Legna Rodríguez que está allí en su cotidianidad, de mirar el mundo en la minucia y comprender y tratar de entender cuál es el sentido de estar allí, de despertarse y decir, bueno, la vida sí tiene sentido, no tiene sentido, está alimentado por alguna literatura en particular, porque en el caso de los dos hay algo profundamente relacionado con sus literaturas. Carlos invocaba a Borges y seguramente su relación con Borges y con el mismo Bioy Casares, que trasegaron la literatura fantástica de muchas maneras, está allí. Y obviamente tu sangre cubana en el lenguaje habita todo el tiempo. Y aquí decíamos, para retomar y conectarnos con el cuento y con esa pregunta, tu cuento cierra con un mantra, con una repetición que podría leerse como una canción, podría leerse como una tonada, pero también como un lamento. Háblanos un poco de Legna, escritora. Ay, eso es como... Es engorroso. Yo no sé, no, no pienso tanto en eso, pero sí tienes razón en algo, y es en esas cosas irrelevantes, ¿no? En esas cosas, esos detalles ínfimos o tal vez estúpidos. Yo sé que estúpido es una palabra fuerte, pero la uso por eso, porque me interesa esa mirada nula de conocimiento. Me interesa una mirada, estoy hablando de escritura, por supuesto, ¿no? Pero me interesa una mirada, ahondar mucho en esa falta de conocimiento. Tal vez cada vez más lo hago porque pienso mucho en seres que he perdido y que son completamente analfabetos, que han sido, yo hablo en presente porque los quiero mucho, pero han sido seres humanos analfabetos y al mismo tiempo sabios. Entonces, en esa falta de conocimiento, esa sabiduría que hay ahí, me interesa mucho la literatura en ese sentido, ¿no? Que
que usa la emoción, se le dice así, o usa, qué sé yo, no sé, usa esa bobería, ¿no? Esa tontería supuesta. Y ahí sí tienes razón. Ahí sí tienes razón en eso. Lo demás, no sé, es muy engorroso hablar de uno. Yo no sé, no me califico. La tradición cubana es muy barroca. La tradición cubana es como la argentina, una cosa barroca en exceso. Es bien, no sé. La cosa importante cubana es Lezama. Y es Alejo Carpentier. Yo ni siquiera lo pronuncio bien. Imagínate por dónde va mi tradición, pero pero bueno, sí me identifico completamente, ¿no? Sí me identifico con eso. Y al mismo tiempo lo aparto un poquito. La tradición es así siempre. Uno trata de apartarse y de todas formas lo tiene sobre los hombros, es un peso. Y es rico cuando en un programa como este te lo preguntan y uno puede decirlo y como sonreírse, ¿no? Porque te están oyendo gente de otro lado. Pero te repito, a mí me interesa esa irrelevancia, esa cosa pedestre, esa cosa de víscera o de qué sé yo. Me interesa mucho. Mientras oía a Carlos me encantaba escucharlo porque no tengo conocimiento para nada de lo que tiene él, y a mí me interesa mucho el cuerpo por dentro, lo visceral, lo celular, la enfermedad como, qué sé yo, como laboratorio, los laboratorios, la cosa, no sé explicarlo. Yo hablando no puedo comunicarme bien, pero ahora se acaba el programa y lo escribo y se lo mando a Camila para que lo diga. Pero sí, Miguel, completamente. En el texto, en el relato se ve, no, esas mujeres, no, esas mujeres, es que cuando ya uno llega a un límite, como la escritura, que es un límite para mí, eso es un límite. Cuando uno llega a un límite, ningún conocimiento funciona ya, ¿no? Esa es la tesis. La tesis del Mira, llegaste al tema de la lengua de una otra manera en la que escribimos cuando decías invocación de esa palabra tan poderosa que puede ser también un límite para nuestra escritura, para quienes no tenemos una vena poética, la herencia de lo barroco. Y habría que señalar, para quienes no conocen el libro, pues que una de las cosas bellas, aparte de ser un libro extraño que convoca a diferentes escritores con el mismo título, y Carlos decía, a mí me gustó esa provocación, seguramente para otros fue más difícil. Hay diferentes lenguas acá, y una de las cosas que uno podría reconocer en los diferentes cuentos es una suerte de ruptura. Claro, podríamos reconocer cosas muy coloquiales, sin embargo Carlos se lanza con un género, digámoslo así, de tradición anglosajona, y en el tuyo hay algo que me parece maravilloso, y es la posibilidad de experimentación, que normalmente se le atribuye a la novela como juego. Por supuesto siempre tenemos el referente de Rayuela, ¿no? Está La vida, instrucciones de uso de Perec, ¿no? Las grandes novelas juego, y el cuento siempre un poco limitado a su famoso final sorprendente, a su desenlace, el cuento de misterio, el cuento detectivesco, el cuento criminal, y resulta que hay más cuentos de ruptura que cuentos modélicos. Dentro de los mismos maestros del cuento uno encuentra más cuentos de Chekhov que parecen no cuentos, dentro de lo que a uno le enseñaban de inicio, nudo y desenlace. Y aparece una palabra que puede ser molesta o no sé cómo la entiendas, que es experimentación del cuento. Estaba yo releyendo la poética de ese gran cuentista, que también soy devoto de él,
y nos vamos para Perú, que es Julio Ramón Ribeiro, que decía: el cuento acepta todo, diálogos, fragmentos, monólogos, hasta collage, y tú lo haces en este cuento. Ahí, si uno hiciera el conteo de técnicas, si miráramos el cuento fríamente, ya no en esa indagación profunda que hay en tu escritura, también hay una cosa de tocar el lenguaje desde afuera con las estructuras. ¿Hay conciencia de eso? ¿Este es un texto libre? ¿Tú trabajas sobre esas posibilidades de romper? Sí, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho fragmentar todo eso. Sí, sí, sí. Por supuesto que es profeso. Y yo quería que en este relato específico yo quería hacer yo creo que no lo logré, pero yo quería hacer un germinal de rábano. No sé, la zona de Cutler Bay, como te decía al principio, es una zona donde están los farmers, donde siembran fresas, cositas, hortalizas. Y por eso es que el cuento se desarrolla a lo largo de un proceso el proceso de la cosecha del rábano. Es por eso que se desarrolla a lo largo de eso, ¿no? Con un tiempo que dura una longitud X. Y sí, es profeso. La fragmentación o la supuesta experimentación, sí es profeso. A mí me interesa como moverme. Como digo, cuando conversamos, gesticulo mucho. En la escritura también lo hago de esa manera, ¿no? Me imagino que lo deje de hacer en algún momento o que lo haga de otra forma. Eso va cambiando, pero sí me muevo. Sí me muevo con intención. No es porque me salió así, no me sale. No creo mucho en eso que me salió. Creo en... ¿Cómo interviene ya voy ahorita al tema de la lengua, y ahí comentaré lo que tal vez sea lo único que quiera decir de mi cuento, porque quería escucharlos a ustedes. ¿Cómo interviene tu cuerpo? ¿Qué día estaba viendo un video porque le estaba presentando a mi hija de 6 años a Michael Jackson, y me di cuenta que era un personaje difícil, ¿no? Porque empezaba a hacerme preguntas sobre él. Los niños de ahora, como lo señalaba Carlos, los jóvenes, no solo tienen una conciencia de la vida diferente y de la naturaleza, sino vienen desprovistos de prejuicios, de una manera en que cualquier cosa que yo pudiera decir, yo me sentía de alguna manera juzgando de cierta forma a Michael Jackson. Y encontramos un video donde Michael Jackson explicaba cómo había compuesto, creo que era Billie Jean, y él decía que empezó a caminar, fue de las que sí compuso él, y que fue el cuerpo el que le dictó toda la música, ¿no? En tu caso, tu escritura tiene que ver algo con el movimiento, con la respiración, con la danza, o Legna encarna la figura de esa Mary Shelley que invocaba ya al principio, escribiendo en soledad. ¿Hay algo, cómo está el cuerpo en tu escritura, más allá del tema, más allá de que aparece, obviamente, el cuerpo como un territorio de placer y obviamente de sufrimiento, ¿no? Sí. Ay, no había pensado en eso nunca. Es precioso. Lo que me acabas de decir es precioso. Es precioso. Yo soy muy estática, no me muevo casi. Soy lo contrario de Michael Jackson. Pero me hago muchos tatuajes siempre, y a veces me los hago y después me arrepiento, en el sentido de que me los hago y ya ese tatuaje pasó. Tal vez lo uso para eso, ¿no? El cuerpo como una hoja de papel. Ahí está Uva ladrando. No. Ella no para de ladrar. Bueno, no sé. Me encanta tu pregunta, no tengo respuesta para ella. Me encanta tu pregunta. Tu pregunta es bella, es hermosa, es hermosa. Carlos seguramente lo está resolviendo en su cabeza, porque Carlos, tal vez tu vida te ha llevado a descifrar las metáforas de los seres humanos, porque el gran drama de los seres humanos, hay muchos dramas, ¿no? Uno, no sabemos en qué género estamos. Eso, si mi vida es una distopía,
y yo aquí luchando, ¿cierto? Camila, que nos acompaña y que le agradecemos siempre el reunirnos. Ella tiene parte de su visibilidad como poeta, es la palabra distopía, ¿no? Pero no sabemos, ¿cierto? Si uno supiera cuál es la metáfora que lo define, la vida sería más sencilla, ¿no? Cuando uno mira la vida de los demás seres humanos, con esa rara posición de juzgar cómo fue la vida de los otros, dicen, no, mira, la metáfora de aquel era precisamente esa que nunca entendió. Carlos, ¿qué metáforas has visto tú en estos últimos tiempos de escritura que quieras ahondar nos dices que estás escribiendo una nueva novela? ¿Cómo está allí presente Sí, la metáfora de la condición humana? ¿Qué metáforas te interesa tocar? Aquí pues tocamos las de la puerta, que es tan poderosa. retomando un poco lo del cuerpo, ¿no? Cuando uno piensa en el cuerpo, se da cuenta de que a 2 o 3 centímetros de la superficie, o sea, atravesando la piel, hay un montón de órganos horribles que no hay que ver porque dan asco, digamos. Ajá. O sea, son obscenos en el sentido como literal, digamos, ¿no? De obsceno como lo que está fuera de la escena o lo que debe estar fuera de la escena y que nos horrorizarían. Y yo creo que esta es una metáfora muy fuerte de la condición humana. O sea, cómo inventamos un baño de palabras y de imágenes también para mantener eso a raya, eso que es el horror de nuestra verdadera condición. Por ejemplo, que en cualquier momento uno de esos horribles órganos falla y fuiste, se acabó la condición humana y todo lo que venía alrededor. No sé, yo creo que el tema del cuerpo siempre está presente y también está presente de una manera secreta, a mí me parece, porque cuando uno empieza a escribir, empieza de alguna forma, por algo, con alguna idea, no sabe muy bien, qué sé yo. Lo único que yo tengo en cuenta cuando me nace alguna idea de estas de escribir es si va a ser posible, o sea, si me suena como que puede ser. O sea, si puede ser verosímil o si puede ser interesante, qué sé yo. Pero yo creo que ahí hay una participación, no sé si de llamar del cuerpo o del inconsciente más bien, que hace que uno escriba determinadas cosas y rechace otras, o que ni se le ocurran, digamos. Pero creo que va por ahí la cosa, de esperar que... Por eso cuando vino la convocatoria esta, yo ya tenía en realidad una puerta que no quise abrir, que era esta digamos, el argumento de este cuento, y encajaron, como llave y cerradura, digamos, no es que se me ocurrió así mágicamente. Y en general todos los temas tienen una larga trayectoria en uno. Yo cuando termino un libro o varios, digamos, después de mirar para atrás y decir, bueno, parece que esto me interesaba. Es como una especie de psicoanálisis. Cuando uno termina de escribir y se lee o se acuerda, dice, bueno, este es el tema que me interesaba en ese momento de la vida, ¿no? Se quedó hablando otra vez. Perdón. Ya lo decía y lo anoté aquí cuando Legna comentó algo sobre la experimentación y lo conecto con lo tuyo. Creo que era Flannery O'Connor que decía, primero hay que escribir los cuentos y luego uno se preocupa de qué se tratan, ¿no? Como que los temas no están antes, ¿no? Aquí había, claro, alguna provocación. Mira, Legna, para que te vuelvas fan como yo, en esta maravilla que es La Pasión de María, de Carlos Chernov. Este es el que tengo yo autografiado, ¿no? Yo le presento a una estudiante la maravilla de los cuentos de Chernov y ella me dice que va para Argentina y yo le digo, te tengo una misión, tendrás que encontrar a Carlos Chernov en Buenos Aires. Y ella lo logró y en esto de los grados de separación que decías, pues yo ya estaba a un grado de separación de Carlos y hoy se ha cumplido mi sueño de conocerte. Dice, el embarazo resultó muy distinto de cómo María se lo había imaginado. No tuvo vómitos, ni acidez de estómago, ni se le hincharon las piernas. Apenas ligeras náuseas cuando olía nafta quemada o se cepillaba los dientes con el estómago vacío. Casi nada, solo el crecimiento de una panza perfectamente redonda y cerrada sobre sí misma. Su embarazo no se convirtió en el centro de las conversaciones, ni, como el estado del tiempo, en un tema oportuno cuando a nadie se le ocurría nada que decir.
menos que eso, ni siquiera tuvo que soportar los comentarios envidiosos de las mujeres, porque excepto a su madre no veía a nadie. Pero sobre todo el embarazo fue distinto porque ella se lo había imaginado como una etapa de felicidad y no se sentía feliz en absoluto. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en la guardilla leyendo, estudiando inglés y vigilando la calle por la ventana. No, mira ahí la lectura que hay desde este narrador. Otra vez aparece el tema de la maternidad, el tema del cuerpo, etc. En la puerta que no quise abrir, Legna, volviendo a esas mujeres que están allí, de alguna manera atrapadas, pero también liberadas por una suerte de amor, aparecen los insectos, hay irrupciones de plagas, digámoslo así, que están todo el tiempo presentes allí, están diferentes nacionalidades. Cuando me entero, pues que además voy a hablar con Carlos, en mi cuento, La Puerta, que no quise abrir, hay un personaje, Ana María, que conoce historias de estudiantes. Yo me basé, digamos, en un suceso más o menos real de un estudiante de comunicación que al inicio del semestre, cuando son primíparos, como decimos acá, adoptó un acento que no era el suyo, empezó a hablar con acento paisa y se quedó el paisa, y eso le parece que le atraía a los demás y se volvió como querido por todos, y pasó el tiempo y se descubrió que no era paisa y que no era su acento, que había sido una teatralidad, una disociación que nunca pudo romper, que no pudo salir del personaje y quedó atrapado allí. Yo aquí lo que hice, Carlos, fue pues invocar una chica que desde la universidad empieza a hablar como argentina, ¿no? Entonces había un reto ahí, que ya me dirá Carlos cómo salió, porque tenía que ser una chica que simula hablar como argentina, pero que a la vez de alguna manera se reconociera que era un cliché de un cliché, ¿no? Por eso hay tantos ches y hay una serie de palabras que yo decía, y por ahí hablé con algún amigo argentino, para que de alguna manera fuera una imitación. Era un reto, digamos, de construcción de personaje que yo quería que fuera lindo, de todos modos, esta chica, porque mi historia también es sobre derrota, y estaba en esos días leyendo a nuestros cuentistas latinoamericanos, y había una y otra vez historias que surgían por ahí de personajes desencantados del mundo, que no logran nada en la vida, que son una sombra de sí mismos, ¿no? Que me parecen bellísimos. A mí me parece una de las cosas más conmovedoras de la condición humana. En estos días que tanto se habló de Maradona, que tanto se habla de cada miércoles y cada domingo de Messi, ¿no? Y yo siempre contemplo la belleza de esos grandes jugadores en las derrotas, cuando fallan el penalti, cuando todo sale mal, ¿no? Porque ahí creo que es donde resplandece la condición humana, en su vulnerabilidad, en su fracaso, es que somos más bellos. Y yo creo que si desde la literatura no abrazamos al ser humano, pues los dejamos aún más solos de lo que ya estamos. Entonces, tus mujeres se tratan de abrazar allí para no estar solas, yo veo eso también, pero se tienen que ir, y hay una suerte de sororidad pasajera entre estas voces que están allí intentando decirse algo, aferrarse a algo. ¿Vos te referís a La Pasión de María? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, María es una prófuga, la está por agarrar el terrorismo de Estado y la va a tratar muy mal. Vos ya leíste el libro. Es un libro horrible para mí, terrible y horrible también, porque es un libro muy crudo, muy crudo. Y eso que yo escribo bastante crudo, pero necesité como escribir el libro tal cual se me ocurre que pasó, no ahorrar nada, digamos, ¿no? Hay escenas de tortura y cosas por el estilo que yo no recomiendo la lectura de ese libro, porque aparte no se parece al resto de mis libros, es mucho más realista, mucho más, por una cuestión como de respeto por los que murieron o por los que fueron torturados, o sea, me parecía que ahí no tenían, porque para mí, digamos, escribir es como jugar, y ahí no podía jugar mucho, no me podía hacer mucho el niño juguetón, digamos, así como
que creo que es algo esencial de la literatura, ¿no? Como esa idea de Stevenson que dice que los escritores son como juegan con la seriedad de los niños y persiguen a la presa, el relato, con la seriedad de los cazadores, o sea, como que se la toman en serio ese juego, como se toman en serio los juegos de los niños, ¿no? Pero con La Pasión de María no pude. Ese fue... Me encanta que menciones a Stevenson porque si hay un autor que tuvo una relación muy fuerte con la enfermedad, fue él, ¿no? Estuvo enfermo todo el tiempo, desde su niñez. Él dice Sí. en algún fragmento que nunca sintió un momento en que la enfermedad no atormentara su cuerpo. Y también emergió, pues obviamente, la preocupación por la maldad, ¿no? En su obra, pues digamos, más emblemática, que es Jekyll y Hyde, ¿no? Sí. ¿Qué otros autores por ahí te han interesado al respecto? Ya sea desde lo biográfico y esa relación entre locura, genialidad, locura y escritura. Estaba recordando que en uno de tus cuentos hay un epígrafe de Edgar Allan Poe, por supuesto. Aparece por ahí la mención a otros escritores que de alguna manera estuvieron atormentados por su propia forma de pensar. Sí, sí. Y yo creo que digamos, ponerse a escribir significa que uno está un poco atormentado, porque si no sería una tarea, mejor dedicarse a otra cosa. No me resulta, digamos, hay algunos que se van de la norma o sobresalen, tipo Artaud, o el modelo del artista genio pero loco. Pero escribir es algo que está bastante colindante con la locura, me parece. Solo que a diferencia de los locos verdaderos, no vemos una alteración en la realidad. O sea, no alucinamos, ni deliramos, ni nada de eso. Simplemente inventamos un mundo, que no está nada mal, digamos, porque siempre se mantiene en ese área de ficción, de juego, de que, bueno, es como sí, pero no es, etcétera, etcétera, que te permite la libertad, ¿no? de inventar ese mundo. Hay una conexión también con la poesía, ya para ir cerrando. ¿Ibas a decir algo, Ana María? Ya se nos acabó el tiempo. No, que ya nos toca irnos. Ya nos toca ir, es bueno. Sí, quería cerrar con eso, ¿no? Que Carlos le iba a comentar a Legna, también tiene en la composición del relato precisamente aparece un epígrafe de Eliot, de T.S. Eliot, ¿no? Entonces también la poesía está por ahí flotando en tus lecturas, en tu biblioteca, imagino. Bueno, de verdad que me hubiera quedado aquí hablando con ustedes eternamente, haciendo aquí comparativismos con este libro maravilloso que, repito, pues para mí es una total felicidad estar al lado de estos dos super narradores. El resto de la nómina es igualmente fascinante, ojalá podamos seguir haciendo una ruta por Alfonso Cruz, Jacqueline Goldberg, Fanny Buitrago, nada más ni nada menos, una gran escritora nuestra, el gran Antonio Orlando Rodríguez, que tú lo conoces, cuando por ahí me crucé, creo que ustedes lo conocen, Nina María Pérez, Carlos Garayar de Perú, un gran narrador también, Octavio Escobar, que lo conoces, Carlos, yo lo conocí hace poco a Carlos y yo le hablé pues de que era fan tuyo y él me dijo que te conocía y yo sentí envidia de la buena, ¿no? ¿Es en serio? Sí, ¿no? Y bueno, hoy en Vallarta. Un gran narrador nuestro, Octavio Escobar. Muy buena persona, además. Sí, es un gran tipo, es un tipazo, ¿no? También médico, ¿no? También tendremos que hacer otra charla de la relación entre medicina y literatura, médicos literatos, ¿no? Y con médicos Octavio escritores. Sí, ¿cómo se llama el otro? Bueno, se me fue el nombre, pero bueno, con Octavio y otro médico escritor en Manizales, bueno, no me acuerdo ahora. Pero sí, se podría hacer, es interesante. María del Carmen Pérez, y bueno, ahí estoy yo, otro de la cuota colombiana en esta maravilla de antología. No nos alcanzó el tiempo, para quienes no lo conocen, está ilustrado por Andrés Rodríguez, que es uno de los grandes ilustradores colombianos, que les contaba yo a Carlos Alegna, cogió cada cuento, es uno de esos ilustradores que lee en profundidad y trató de descifrar y sorprender al lector de que no fuera la obvia ilustración
Así que cuando lo busquen en las librerías, por supuesto en Casa Tomada está esta belleza del libro con una portada preciosa, como siempre, Panamericana y sus ediciones impecables, con un papel precioso, y nada más ni nada menos que con Carlos Chernov y Legna Rodríguez allí, con esos dos tesoros que seguro cuando los lean van a quedar ustedes maravillados y van a querer abrir sus propias puertas o cerrarlas, lo que sea que pase en sus vidas. Gracias de verdad, Carlos, gracias Legna por haber acompañado esta charla. Espero que nos volvamos a ver de todas las formas posibles. Lo seguiré leyendo y allí seguro estaré para hacerles preguntas de lo que están escribiendo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Miguel, gracias de verdad por esta presentación, y a Carlos y a Legna. Ahí están los cuentos, ahí están las historias para la gente que nos siguió o nos va a ver, para que lean estas historias, como dije antes, escritas con formas diferentes y que nos están contando de personajes de verdad interesantísimos. Miguel con una historia cinematográfica en formato Che, Carlos Chernov una distopía, y Legna una historia como íntima, donde hay unos párrafos que son de verdad pura poesía. Me encanta me encantó la forma como tú vas contando esos párrafos. Gracias. Andrés Felipe de Castañeda nos había hecho una pregunta sobre la verosimilitud, pero creo que no alcanzamos ya a responderla, lo dejamos para otra oportunidad. Les recordamos entonces leer los cuentos, que es lo más importante, y divertirse con la lectura de ellos. Así que gracias a Camila, que está detrás de nosotros haciendo todo esto posible, y pues a Panamericana, obviamente, que editó Ontología. Un placer haberlos conocido, Carlos y Legna. Los esperamos por acá en Bogotá. Miguel, un besote, un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao. Chao, un abrazo grande. Hasta luego.